Hola, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a trabajar hoy sobre una idea que es el ABC de la mercadotecnia. Para mí, una cosa muy importante que nos puede diferenciar a la hora de formular y gestionar proyectos audiovisuales es entender cómo funciona el mercado. En general, los mercados tienen dinámicas que responden a los intereses de los que organizan, los que diseñan ese mercado. Si nosotros podemos entender eso, se nos allana un poco todos los fetiches equivocados, ¿no? Alrededor de qué no es el mercado. Eh, para hablar del mercado en el sector audiovisual, tenemos que primero comprender que está integrado por múltiples mercados. Hay un mercado que es el de la exhibición cinematográfica, que ahora con la pandemia del COVID, el año 2020 estuvo cerrado después de marzo y el 2021 está muy golpeado porque estamos con políticas de cuidado en la salud y entonces eso afecta la manera en la que podemos ir a disfrutar el cine y eso desalienta, digamos, que vayamos por el miedo a contagiarse, por todos los cuidados y protocolos. Entonces, todos estos datos que yo les voy a comentar y toda esta manera de pensar ese mercado de la exhibición de cine tiene que ver con momentos previos a la pandemia que por ahí después de que esto deje de ser un problema central, digamos, la organización ciudadana puede llegar a tener nuevamente un comportamiento comparable, ¿no?, con el anterior. Después les voy a hablar de lo que es la televisión abierta y la televisión paga. Y finalmente, del que menos información tengo, pero que es el más importante y el que más está creciendo, que es el de las plataformas. Para analizar de los mercados, el insumo clave es la información. Hoy estamos en la era de la información y entonces cada uno de nosotros generamos información. Y todos nuestros consumos generan metadata y esa metadata, todos nuestros consumos digitales, ¿no?, generan metadata. Y esa información para los dueños de los software a través de los cuales consumimos es transparente, digamos, está al alcance de la mano y es muy costosa analizarla en tiempo real, ¿no? Grandes volúmenes de información es posible, pero es costoso, entonces solamente está a la vista de los grandes jugadores globales. Es muy difícil que jugadores locales accedan a esa información y muchas veces no es que sea difícil, sino que te saca de economía de escala. Digo, tenés como un monto máximo de inversión que vale la pena pagar para acceder a esa información y entonces en general esto vale más que eso que vale la pena pagar. Por eso llamamos ABC de mercadotecnia, ¿no?, para entender algunas reglas generales que nos ayuden a pensar proyectos audiovisuales, ¿no?, como un ABC de información que nosotros hemos ido sistematizando o que otros organismos han ido sistematizando y nosotros hemos ido estudiando y que nos permiten tener como algunas generalidades que nos marquen la cancha, que nos ordenen la cabeza y que nos sitúen en nuestra estrategia o nuestra mejor estrategia posible. Entonces, toda la primera etapa y en detalle les voy a hablar del mercado del cine. En la República Argentina, el mercado del cine está relacionado con la cantidad de habitantes que tiene el país, con la cantidad de ciudades que tienen salas de cine y con la cantidad de salas que hay en cada ciudad y la cantidad de pantallas que hay en cada sala, la cantidad de butacas que tiene cada sala, ¿no? Eso nos da el total de butacas del país, el total de salas del país, el total de locaciones, el total de ciudades con salas. En Argentina hay poco más de 900 salas de cine en poco más de 300 ciudades del país.
son 202 empresas que están acreditadas en el INCA. Esto es información del anuario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con el que les voy a trabajar el ejemplo. En general se hace una estadística, ¿no? Yo trabajé en el Observatorio Iberoamericano del Audiovisual y en general era una entrada por habitante por año, 1,1, 1,2 los países que consumían un poco más en América Latina. Entonces somos 45 millones de habitantes. Para simplificar, ¿no? Son 45 millones de entradas el tamaño del mercado. Cuando mejora el poder adquisitivo, ¿no? Ha llegado hasta 52 millones hasta 52 millones de entradas año la taquilla del cine en Argentina. Desde el punto de vista de la oferta, un año cinematográfico no pandémico tiene alrededor de 430 estrenos, ¿no? Se organiza en 52 semanas el año. La semana cinematográfica es jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces hay estrenos las 52 semanas del año. Y entonces los exhibidores tienen que organizar sus pantallas por cada función en esas 52 semanas y sostienen una película que estrenan de mínimo una semana. Entonces la misma peli va jueves, viernes, sábado y domingo, al menos una función en esa sala. De allí puede haber 2 funciones el mismo día, 3 funciones el mismo día en la misma sala. Puede haber más de una sala estrenando eso. Y pueden exhibir la peli más de una semana, ¿no? En cantidad de semanas. De esas 430 pelis, 250 más o menos son extranjeras y 180 son de producción nacional o en coproducciones con participación nacional, ¿no? 250 contra 180. Eso un poco en lo general, ¿no? Ahora empezamos a localizar estas 45, 50 millones de entradas que se venden en un año de cine normal, ¿no? Donde podemos ir a las salas. El Gran Buenos Aires, que sería el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, es el principal mercado, ¿no? En un año de 50 millones de entradas, 25 millones de entradas, ¿no? El 50% se vende en el área metropolitana de Buenos Aires. El 20% en Ciudad de Buenos Aires y el 30% en el área metropolitana del lado provincia, ¿no? Del área metropolitana de Buenos Aires. 50% en un solo lugar. Si le sumamos el resto de la provincia de Buenos Aires, tenemos el 62, 63%, o sea, más del 60% es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando hablamos de provincia de Buenos Aires, también se repite la concentración, Mar del Plata, Bahía Blanca, ¿no? Las grandes ciudades también de la provincia, ¿no? Son las que tienen sala y son las que tienen la mayor concurrencia a esas salas. Después, si le sumamos Córdoba y Santa Fe, llegamos al 80%. Y esto tiene mucho que ver con la lógica de los exhibidores, ¿no? En general, las grandes cadenas de exhibición concentran ahí sus esfuerzos, ¿no? Y de esa manera compiten en el mercado en el que se genera el 80% de las entradas de cine. Área metropolitana de Buenos Aires con el 50%, completamos con la provincia, llega al 60%, y le sumamos provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe, y llegamos al 80%. Focalizan ahí y ahí tienen la torta, ¿no? Y el resto del país completa el otro 20%, pero también, si nosotros sumamos Mendoza, Tucumán y Neuquén, ya está, llegamos prácticamente al 90% de las entradas que se venden, ¿no? Esto puede cambiar algún año más, algún año menos, pero para que entiendan, digo, en términos de la lógica comercial, cómo se organiza. Esto se lo voy a compartir en un PDF, así para que no pierdan tanto tiempo en pensar en los datos ni en anotarlos, ¿no? Sino que lo tienen ahí como refe. Y no importa tanto el año del que es esto, ni el dato concreto, digamos, de qué porcentaje es, solo la idea de que el área metropolitana es el 50%, más provincia es 60%, más Córdoba y Santa Fe llegan al 80% del mercado, ¿no? Y con un par de provincias más ya llegan al 90%.
Entonces, a la hora de pensar en cómo federalizar la exhibición del cine, ¿no? Empezamos a chocar contra la lógica del mercado, que no le interesa ninguna inversión en la que se dispute un porcentaje chiquito de ese 10% que queda del resto de los espectadores potenciales, ¿no? Si lo pensamos por película, ¿no? Decíamos 430 pelis por año. Vamos a simplificar 500 pelis, ¿no? Y 50 millones de espectadores. Uno podría decir, se llevan todas las pelis un porcentaje de eso, ¿no? Si tengo 50 millones de entradas, 500 millones de pelis, 500 pelis, simplificando, ¿no? Serían 100.000 entradas por peli. No, no pasa de esa manera, digamos. No, no se distribuye de una manera proporcional esas entradas en las pelis, sino que se generan fenómenos de concentración de la audiencia. El primer fenómeno que a nosotros nos interesa analizar es el de la diferencia de cuánta audiencia se lleva el cine extranjero y cuánto se lleva el cine nacional, ¿no? Decíamos, 430 pelis, 180 son de producción nacional. ¿Cuánta es la proporción de la taquilla que se llevan esas 180 pelis? En general, estamos hablando de un 10%, para simplificar, ¿no? El 90% se lo llevan las pelis extranjeras y el 10% se lo consiguen las pelis nacionales. Años malos es abajo del 10%, años buenos es llegando al 15%, y años extraordinarios hemos tenido años del 18%, ¿no? De taquilla para el cine nacional. Las primeras 10 pelis del total, ¿no? Estas 430, las primeras 10 pelis se llevan prácticamente el 50% de toda la taquilla. Y las otras 420 pelis disputan el otro 50% de la taquilla. Esto tiene varias explicaciones que vamos a ir tratando de compartir con ustedes a lo largo de esta charla, que las van a ir viendo ahí vinculadas a la información. Pero no todas las semanas del año la gente va de manera uniforme, ¿no? Esas 52 semanas del año a ver cine. Hay un pequeño pico para Semana Santa, hay una gran concentración en las vacaciones de invierno, ¿no? Es una gran salida y es un gran plan salir al cine en las vacaciones de invierno, entonces eso es como los lugares más disputados. Y como las vacaciones de invierno están vinculadas a entretenimiento para adolescentes y niños, las pelis orientadas a ese público son las que más taquilla consiguen, ¿no? Entonces esas son las que más taquilla finalmente terminan consiguiendo a lo largo de todo el año, por tener una estrategia muy agresiva en los momentos en que hay mayor consumo de cine en sala. Las primeras 20 pelis más vistas están siempre arriba del 60% de la taquilla total, ¿no? 20 pelis más del 60% de toda la taquilla, en este caso que estamos estudiando el ejemplo de los 52 millones de entradas de un muy buen año. Cuando miramos, separamos esto y decimos, bueno, el cine argentino, ¿no? Solamente nos enfocamos en el cine argentino, las 10 pelis más vistas de cine argentino concentran el 80% de la taquilla. O sea, un fenómeno de mayor todavía concentración, ¿no? En donde las pelis más taquilleras generan un efecto en el cual se corre el boca en boca, funciona bien la publicidad y empatizamos con esas historias. Y es muy común, digamos, que las 10 pelis más vistas tengan el 70, el 80% del total de la taquilla del cine argentino, ¿no? La taquilla nacional. Lo primero que queríamos como plantear en relación a esto era que hay una relación directa
entre taquilla y fuerza de venta. La fuerza de venta la expresamos en la cantidad de butacas que se ofrecieron para ver esa película. Y ese dato sale, si yo tengo una sala que tiene 150 butacas y la ofrezco una función, son 150 butacas mi fuerza de venta, ¿no? 150 butacas. Si hice 10 sesiones en esa sala, ya son 1500. Si lo hice en 2 salas iguales, ya son 3000. Si lo hice en 20 salas iguales, son 30.000 butacas que ofrecí al público, ¿no? Para que usen para venir a ver esta peli. Si la sala es más grande y tiene 300, 400 butacas, crece el número, ¿no? Si tengo más cantidad de funciones vinculado a más cantidad de semanas en exhibición la peli, más cantidad de funciones, más cantidad de butacas, ¿no? El año que trabajamos en el ejemplo que les comparto fue el año que se estrenó El Clan, que contaba la historia del clan de los Puccio, y logró 2.600.000 espectadores en el año de estreno. Eso representó un 5% del total del mercado de 50 millones de pelis, ¿no? De 50 millones de entradas, estoy mal con las estadísticas. El 35% de los espectadores para Film Nacional. Una sola peli, el 35% de los espectadores del cine argentino de ese año. Después le siguió Absurda, después Relato Salvaje, después Sin Hijos, Papeles en el Viento, Truman, Boca Junior en 3D, Locos Sueltos en el Zoo, Socios por Accidente 2 y El Espejo de los Otros. Esas fueron las 10 pelis más vistas en relación a la cantidad de espectadores hechos en este año, ¿no? De acuerdo al anuario del Instituto de Cine. En el total de las 10 pelis, logran el 80,73% de los espectadores totales para la taquilla del cine argentino, ¿no? El acumulado. El siguiente cuadro que les proponemos, ¿no? Es una relación entre la cantidad de espectadores que hicieron las pelis y la cantidad de funciones, ¿no? Si yo la puse en una sala y esa sala la emitió una vez por día, 4 días, son 4 funciones, ¿no? La cantidad de funciones. La peli más vista de este año fue Los Minions, que hizo casi 5 millones de entradas, casi el 10% de toda la taquilla del año, una sola peli, ¿no? Los Minions. Los Minions se ofrecieron 52.844 funciones. Casi 53.000 funciones de cine ofrecían los Minions en Argentina en este año. La que le sigue Intensamente hizo 3.400.000, casi 3.384.000, ¿no? De espectadores y se ofreció en 42.377 funciones. Le sigue El Clan, que quedó cuarto en taquilla, ¿no? Con 2.643.000 entradas, después de Intensamente, que llegó a 2.800.000 entradas, y El Clan se ofreció en 41.000 funciones y Intensamente se ofreció en 42.000 funciones. Fíjense la cantidad de funciones, ¿no? Esto le llamamos fuerza de venta. Eso ahora lo voy a correlacionar con la cantidad de semanas que estuvieron en cartelera y del 100% de las pantallas que había en Argentina, ¿qué porcentaje de pantalla ocupó esa película? ¿No? Si yo hubiese ocupado, digo, hay 900 y pico de salas, si ocupo las 900 y pico, ocupé el 100%. Si ocupo 460, 470, es el 50% del total de las salas de Argentina esa semana en la que yo estoy estrenando y en la que estoy programando esta peli en salas, ¿no? Los Minions,
45% de las salas la semana de estreno. 44,95% de todas las salas de Argentina tenían programada Minions. Rápido y Furioso, el 58% de las salas en la primera semana del estreno. Avengers, el 51,17%. Star Wars, El Despertar de la Fuerza, el 61,21% de las salas del país. El Hobbit, 42%. Un Gran Dinosaurio, 41%. Los Juegos del Hambre, 47,88%. ¿no? Fíjense la fuerza de venta con la que ocupan, ¿no?, el total de las pantallas del país en la semana del lanzamiento. Esta es una estadística que les comparto de las primeras 12 semanas de las pelis. Están 12 semanas en cartel. Los Minions, la segunda semana, sigue con el 44% del total de las pantallas argentinas. La tercera semana, 42%. En la cuarta semana, 39%. En la quinta semana, 33%. ¿no? La sexta semana, 26%. La séptima, 22%. Y recién la octava semana baja al 12% del total de las pantallas del país. Así pueden verlo, peli por peli. Intensamente, en la octava semana llega al 13,84%. Hotel Transilvania, en la octava semana, sigue teniendo el 14,86%, casi el 15% de las salas. Es brutal, digamos, la fuerza de venta de cada una de estas pelis y la correlación que tiene esa capacidad de ocupar toda la oferta con esto. El siguiente cuadro que les proponemos, comparamos lo mismo, pero solo de las películas nacionales. Solo de las películas nacionales. El Clan se lanza con el 40% de las pantallas. Una estrategia muy agresiva de lanzamiento. Sostiene la segunda semana 40%, la tercera semana 38%, la cuarta 32% y ya la quinta baja menos del 30%, ¿no? 27%, llega a la octava con el 11% de las pantallas de todo el país ofreciendo la peli El Clan. La que sigue es Absurda, que está en el 27% de las pantallas. La que sigue es Truman, con el Boca Juniors 3D, con el 23,46%, Truman, con el 22%. O sea, las más agresivas nuestras, excepto El Clan, todas abajo del 30%. Solamente 11 pelis de lanzamiento nacional ocupan más del 10% de las salas la semana de lanzamiento. Pusimos ahí las 20, ¿no?, más vistas de ese año, para que tengan así como un pantallazo general de esto. Entonces, cuando vemos la cantidad de espectadores en relación a la cantidad de butacas, vemos una correlación casi directa, les diría, entre la cantidad de espectadores y la cantidad de butacas ofrecidas, ¿no? O sea, como que hay una presión en relación a la oferta que condiciona mucho la lógica del mercado. Y que entonces el diseño del mercado deja de estar asociado, como decíamos, a factores de preferencia del público y empieza a estar asociado a factores de condicionamiento del diseño del propio mercado. ¿Cuántas ofertas tenés para ir a ver cada peli? ¿no? Y esa presión y ese diseño estratégico más general del mercado es el que condiciona, y lo que vemos es casi una relación directa, ¿no?, en este cuadro de butacas ofrecidas por película y taquilla en relación a las pelis que logran mayor capacidad de estar en mayor cantidad de salas, la mayor cantidad de semanas, logran mayor cantidad de espectadores. Esa fuerza de venta está relacionada a estrategias comerciales agresivas de pelis muy competitivas, ¿no? Estamos hablando de todas pelis competitivas, de un piso
muy alto de inversión en la producción. Después entramos a analizar quiénes son los distribuidores de estas pelis que logran ser las 20 más vistas, ¿no? ¿Quiénes son los distribuidores? Y les mostramos las curvas de Walt Disney, de Fox, de Warner y de United International Pictures, que es la que distribuyó los Minions ese año, que fue la película más vista. Por eso es el que pusimos como el más grande de los 4, ¿no? En la hoja esta que estamos analizando. Si ustedes lo ven a la distancia, las 4 curvas se parecen, ¿no? Y son una asíntota que llega a 0. Y de 30 a 40 películas que distribuye cada una de estas compañías, van a ver que las primeras 3 o 4 son las que explican toda la audiencia. Y que las últimas 10 hacen muy cerquita de 0 en cantidad de espectadores, ¿no? Si bien son 500.000 espectadores la línea de base que ponen, y es muy alta, digamos, para un mercado como Argentina, es el 10% del mercado por una sola peli, es sorprendente ver cómo la estrategia comercial se enfoca en lo que se llaman los tanques. Bueno, yo tengo un grupo de 3, 4, 5 películas por cada una de estas 4 grandes distribuidoras con las que juego. Estas películas no son prediseños, digamos, no es que está tan claro cuáles son. Salen al mercado, prueban el mercado, primero el mercado norteamericano y con eso ajustan, y después salen a los países en función de cómo les fue a cada una de estas pelis en el propio mercado norteamericano, ¿no? Con eso salen y a partir de ahí fijan un poco la estrategia de en cuáles apuntar más, y muchas veces hay sorpresas y las películas que mejor se llevan con el público no están entre las preferidas de ellos, ¿no? Y hay pequeños diálogos de esas 6 o 7 en las que ellos enfocan de cuál le va mejor, cuál le va peor. Pero esa es la estrategia siempre, digamos, de 30 pelis, 40 pelis que mueve cada una de estas distribuidoras para el año, las distribuyen a lo largo del año, con los tanques los apuntan a las vacaciones de invierno, los segundos tanques los apuntan para Semana Santa, y entonces en función de eso organizan un poco, ¿no? Entre Semana Santa y las vacaciones de julio están los Oscars, y entonces ahí están las películas del año anterior que se estrenaron, y las que ganan los Oscars vuelven a pantalla, las que están nominadas, porque tienen como una curvita más de reaprovechamiento en la relación con el público. A la gente le gusta ver las pelis que están nominadas, volver a ver si es que ya las vio, y si no, las vuelve a elegir. Y entonces, todo esto es para hablar de la concentración en la oferta vinculada con una estrategia de los distribuidores. Acá tenemos 4 distribuidores líderes con la misma curva de distribución en la cantidad de espectadores por peli. En el cuadro que sigue, lo que analizamos es quiénes son los dueños de las salas. Y entonces ahí tenemos 2 cuadros. Uno que es el de pantallas por exhibidor, ¿no? En este año, Hoyt tenía el 11% de todas las pantallas, Village el 8%, NAI International el 8,22%, Cinemark el 7,8%, ¿no? Entonces estas 4 empresas líderes tienen el 11, el 20, el 29, más del 36% del total de las salas de Argentina. Pero ¿qué pasa? Este total de salas está concentrado en el área metropolitana, Santa Fe y Córdoba, ¿no? En donde está el 80% de la cantidad de entradas que se venden al año. Entonces son muy competitivos en relación a eso. El otro cuadro lo que muestra es la cantidad de espectadores por exhibidor. Y Hoyt, que tiene el 11%, casi el 12% de las salas, logra el 22% de los espectadores. Village, que tiene el 8, casi 8,5%, logra el 12,7%. Luego el 12,3% y luego el 10%, ¿no? El que tiene el 7, el 10%.
Entonces, entre los 4 exhibidores más grandes tienen el 22 más el 12 es el 34, 34 más el 12 sería 46, 47%, 47, 57, 58%. ¿No? Tienen más del 30% de las salas y casi el 60% de la taquilla, ¿no? Los 4 exhibidores. Entonces analizamos primero las pelis, después las estrategias de posicionamiento de esas pelis a través de la cantidad de funciones, que eso es la cantidad de salas multiplicado por la cantidad de semanas. Vimos que son muy agresivos en relación a que las primeras semanas copan el 40-50% del total del mercado de exhibición. Luego vemos los distribuidores, ¿no? Con esta estrategia de 30, 40 pelis año, pero enfocado en 5 o 6 pelis, que es con las que logran la gran cantidad de la taquilla. Las otras pelis las usan también como un efecto cultural de salir a buscar públicos y también de copar las 52 semanas, ¿no? Hay una estrategia clara de que tengas una oferta de pelis de ellos las 52 semanas del año y estar presente en este mercado para tener este 80-90% que logran de la taquilla total, ¿no? Entonces, parte de esa estrategia es, yo sé que con 10, 15 pelis me llevo el grueso de la taquilla, pero vengo con 250 pelis, ¿no? Y estoy presente las 52 semanas con películas. Vimos la estrategia de los distribuidores y vemos la organización de las pantallas, de los exhibidores, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuántas pantallas detenta cada uno en relación al total? Y cuántos espectadores logran a través de esas pantallas. Esto nos da un primer pantallazo de lo que es la estrategia de exhibición de cine. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque a la hora de pensar en los proyectos y a la hora de pensar el diálogo con aliados y con coproductores, tenemos que tener mucha conciencia de lo competitivo que es este mercado. Y entonces sabemos que si queremos estrenar una peli en las vacaciones de invierno, vamos a estar compitiendo contra 4 tanques que tienen más de $100 millones de inversión cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo competimos con ese esquema? Sabemos que si estamos pensando en un cine federal, estamos pensando en una estrategia de cubrir muchas provincias, relativamente pocas salas, en la que está el 20% de los espectadores, ¿no? Que no es poco el 20% de los espectadores, pero que en las semanas de todo el año tienen la otra oferta, esas mismas salas. Y también quieren poner los Minions. Entonces, ese 20% de espectadores lo logran poniendo las pelis taquilleras. Y las pelis taquilleras se construyen taquilleras para esta fuerza de venta que copa todas esas pantallas. Entonces, aparecen, por ejemplo, los espacios Inca, aparecen, por ejemplo, las regulaciones del Instituto de Cine respecto de, por un lado, multar a las pelis que tienen mayor cantidad de pantallas, ¿no? Para desalentar esa hiperconcentración en los estrenos. Por otro lado, esto de acompañar a los lanzamientos nacionales bancando la segunda semana y bancando que los estrenos estén más cantidad de semanas en sala. Las estrategias de difusión, ¿no? ¿Cuáles son? Fíjense que en general las películas argentinas más taquilleras tienen que ver con las que logran alianzas con los medios de comunicación, ¿no? Y entonces están mucho tiempo en tele y tenemos la promo y nos enteramos de que existe. Y cuesta mucho, sobre esta hipótesis, revertir esto de que ellos vayan y busquen las 10 pelis y cierren su estrategia en las 4 o 5 pelis con mayor inversión, ¿no? Y que se haga una endogamia que no nos permite salir de este techo del 10%, el 15% o el 18%, un buen año de la taquilla total. Entonces, para pensar esto, primero es importante tener esta información. Entender que esto, el capitalismo lo organiza de esta manera, el comercio internacional lo organiza de esta manera,
y que nosotros tenemos que parar al frente de esta realidad y ver cómo sortear estas barreras de ingreso. Todos los años hay 10 pelis argentinas a las que le va muy bien, muy bien. Y eso es mucho más de lo que pasa en el resto de los países. Argentina, algunas veces Brasil, algunas veces México logran estar arriba del 10% de la taquilla, pero en general en los otros países es muy común 2% de taquilla para el cine nacional, 1% de taquilla, arriba del 3 o del 5 es excepcional, ¿no? En algunos años, que está relacionado con una pequeña oferta en la cantidad de películas, con una oferta restringida en la cantidad de salas con las que salen esas pelis y la cantidad de semanas que están en cartel. En general, cuando hablamos de películas extranjeras en Argentina, no hablamos de películas latinoamericanas, o sea, la presencia de películas chilenas, brasileras, uruguayas, paraguayas, bolivianas, por hablar de los 5 países limítrofes con los que tendríamos una afluencia natural, ¿no? Si quieren les agrego Perú, que tiene muchísima migración, ahora Venezuela, España, ¿no? Con la que tenemos muchísima migración y tenemos muchísimas familias en común, tampoco representa eso, ¿no? Hay una sobre representación del cine norteamericano, hay una sobre representación del cine norteamericano en coproducción con el cine europeo, ¿no? Que es los que disputan esta estrategia de rentabilizar sus pelis con un mercado latinoamericano al que hace muchísimos años, por lo menos después de la década del 50, al que ellos modelan de esta manera, con grandes producciones, con grandes distribuidoras y con grandes cadenas de exhibidores. Nosotros necesitamos anteponer a eso una misma lógica latinoamericana, ¿no? Si nos corremos de mi proyecto, del proyecto de cada uno, y pensamos en una estrategia continente, ¿no? La manera es poner este equivalente, ¿no? Es decir, pelis con un equivalente a 100 millones de dólares para su producción, un equivalente a 100 millones de dólares para su lanzamiento, estrategias pensando cómo acompañamos las audiencias desde su infancia, cómo las enamoramos en la infancia, conectamos con ellas, ¿no? Cómo las acompañamos en la adolescencia y cómo llegamos a su vida adulta con un código estético, con un código narrativo, con muchísima familiaridad. Eso es lo que necesitamos continentalmente para lograr ese vínculo, ¿no? Con nuestras audiencias y para poder revertir este proceso de quedar ahí con el 10-15% de este mercado, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista económico, pero es muchísimo más importante desde el punto de vista simbólico. Entonces ahí aparecen como una lucha entre las pelis. Decíamos que hay 10 pelis argentinas que logran el 80% de la taquilla. Hay otras 10 pelis, ¿no? Que les va bien, que logran generar una cantidad de espectadores que permita un ingreso medio, ¿no? Hay unas 20 pelis que generan en general un punto de equilibrio, ¿no? Generaron más o menos un ingreso en la exhibición de sala acorde al esfuerzo de inversión que se hizo para la producción. Nos quedan, decíamos, si hay 180 pelis por año, más de 200 a veces, pelis por año, nos queda pensar en el resto, ¿no? Si 20 lo logran, a 10 le va muy bien, a 10 le va bien, ¿qué pasa con las otras 160, 170, 180 pelis? Y esas pelis no las podemos analizar desde el punto de vista de la lógica del mercado. No las podemos analizar desde ese lugar porque estamos condenados al fracaso de arranque, digamos, porque es un mercado que tiene esta arquitectura, no tiene otra arquitectura. Entonces, si lo que nosotros le vamos a exigir a esa película es rentabilidad y que esa rentabilidad la logre con el estreno en Argentina, ya está. Ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Y entonces tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la cultura. Tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la diversidad cultural. ¿Qué pasa si no están esas 160 películas, si no están esas 180 películas? ¿Qué pasa? Y muchos dirán, no pasa nada. No pasa nada. Pero sí pasa.
Digo, ¿qué pasa en los países que no están, ¿no? ¿Qué pasa en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá mismo? ¿Qué pasa, no? En los países Ecuador, Ecuador de ahora. Digo, ¿qué pasa cuando el cine nacional no está del lado de la oferta de contenidos? Queda solamente el cine extranjero. Y nosotros no nos contamos más, somos contados. Y cuando nos somos contados, ¿en qué lugar nos cuentan? Yo les cuento, bueno, a ver, hagamos un ejercicio más de imaginación. Imaginen una peli latinoamericana que hable de narcotráfico, que hable de crisis social, que hable de frustración, de violencia, de caos, de desorganización, de corrupción, de alguien que triunfa jugando a la pelota. ¿Tienen alguna peli latinoamericana o argentina que les suene por ese lado? Y ahora me voy al otro lado. Piensen en la modernidad, piensen en el futuro, piensen en el progreso, piensen en los sueños, en lo que anhelamos, en el éxito. ¿Y cuántas películas latinoamericanas hablan de nosotros en ese lugar? ¿No? De ser eso que soñamos ser, de ser esa sociedad que tiene posibilidades de desarrollarse sin techo, de ser esos lugares donde tenemos ganas de vivir, donde tenemos ganas de irnos. Che, qué bueno que estaría estar acá, qué bueno que sería ser ese personaje, qué lindo conectar con eso, qué bueno esa sociedad, qué buen futuro que tiene un lugar como ese. Y en general, mi percepción es que vamos a encontrar más pelis de este lado, ¿no? De la Latinoamérica de los narcos, de la Latinoamérica de las crisis sociales, de la Latinoamérica de la corrupción, de la Latinoamérica condenada, ¿no?, al fracaso endémico, que de la Latinoamérica exitosa, próspera, desarrollada, con futuro. Y son relatos. Son relatos. Y hoy Estados Unidos tiene 40 millones de pobres. Con lo cual, digo, no sé cuál es finalmente la realidad, o cuál es el futuro, cuál es el progreso, ¿no? Sí, obvio que tienen 10, 15, 20 veces más capacidad de consumo que nuestra sociedad, pero también tienen un nivel de desigualdad preocupante, ¿no? No digo esto en el sentido de ideologizar esta charla, sino digo esto en el sentido de a qué terreno llevamos la discusión para pensar nuestros proyectos, para pensar la potencia de nuestros proyectos y no quedar presos de la lógica de mercado. Y entonces, a priori, digo, tenemos 20 proyectos en Argentina que tienen muchísimas chances de disputar mercado y de lograr estar por encima de ese punto de equilibrio, y tenemos 160, 180 proyectos por año que no tienen esa posibilidad. ¿Cuáles son? Y es muy difícil saber cuáles son los que le va a ir bien y cuáles son los que no. Obvio que los que logran los mejores staff, que los que logran las alianzas con los grupos económicos en control de medios de comunicación, son mucho más competitivos a la hora de disputar este mercado, ¿no?, que los que logran ser distribuidos por estas distribuidoras líderes, que tienen acuerdos a mediano plazo con las salas de exhibición y con las cadenas en control de esas salas de exhibición, son más competitivos. Pero nosotros no podemos resignar la creación de cine, la lógica del arte, ¿no?, la lógica de las historias que pensamos que tienen que ser contadas, las estéticas que queremos poner en juego, la búsqueda de cuál es el cine que queremos hacer, a la lógica de mercado. Y para eso la ley de cine es una herramienta fundamental, ¿no? Es una herramienta fundamental porque es una herramienta que genera un fondo, y es un fondo que genera un derecho, y ese derecho es la posibilidad de potenciar la creación de una industria de cine argentino. Nosotros tenemos una capacidad instalada que muy pocos países en el mundo tienen, ¿no? Menos de 20 países en el mundo tienen la capacidad de producir más de 200 películas por año, y Argentina es uno de esos países. Entonces hay una desproporción entre nuestro tamaño económico como país y nuestra potencia cultural.
Eso habla de una obstinación, ¿no? Como sociedad, de querer contarnos y de no resignarnos a ser contados. Y eso es muy lindo y eso es algo que tenemos que cultivar y que tenemos que potenciar y que tenemos que potenciar mucho. Nosotros pensamos, ¿no?, que hay una búsqueda de lenguajes que apareció en los planes de fomento que pusimos en marcha de 2010 al 2015, con lo que fue la ley de medios y la televisión digital abierta, ¿no?, en la que se buscó un nuevo lenguaje, que no era el comercial de la tele, no era ese contenido, esa estética, ese tipo, ni era el clásico del cine, ¿no?, que era una búsqueda, que para nosotros esa búsqueda tenía mucha potencia, ¿no? Y apareció también el talento en las provincias, ¿no? Apareció Córdoba, apareció Santa Fe, apareció Mendoza, apareció con mucha fuerza, ¿no? Eso. Y nos parece que ese potencial y esa experiencia y esa capacidad y ese diálogo con los mercados internacionales es como andar en bicicleta. Una vez que aprendiste, ya está, ¿no? Aunque pases muchos años sin andar, te subís y al ratito estás andando, ¿no? Y entonces eso es un diferencial que tenemos que poner en juego nosotros a la hora de pensar los proyectos, ¿no? Pensarlos en estas reglas adversas desde el punto de vista económico, construir las alianzas y jugarlo en el campo de la diversidad cultural y en el campo de la potencia de nuestros relatos, ¿no? Salir a buscar eso que es único y contarlo de manera universal. Bueno, esto es simplemente compartir con ustedes algo que llamé el ABC de la mercadotecnia. La mercadotecnia le dicen al análisis del mercado, y el análisis del mercado lo organizan a partir de todos estos indicadores. Sugiero como fuentes de información el anuario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que tiene muy buena información, el Observatorio Iberoamericano del Audiovisual, el Observatorio de Cine y Audiovisual Latinoamericano, OCAL, que lleva adelante la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Es el mayor archivo histórico de cine latinoamericano que van a encontrar de manera gratuita en la página de la Fundación. Tiene muchísimas pelis y un vasto recorrido de lo que es el cine documental, sobre todo en nuestro continente. Van a encontrar ahí un cine que los que no son cinéfilos no lo tienen a la vista. Van a encontrar ahí unos directores latinoamericanos impresionantes y van a ver que es inabarcable, ¿no? Nosotros, con la experiencia de Ventana Sur, que es un mercado que creó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en alianza con el Marché du Film de Francia, ¿no?, que son los que organizan Cannes en el mes de mayo, se logró una ventana del cine latinoamericano que hizo una diferencia brutal, ¿no? Y que antes de la pandemia ofrecía entre 400, 430, 450, llegó a ofrecer pelis latinoamericanas por año al mercado, ¿no? Y fíjense, de esas 400 y pico de pelis que ofrecía Ventana Sur, casi 200 se fabrican en Argentina. Le suman Brasil, le suman México, ¿no? Y tienen el 80% de lo producido, ¿no?, por año en este mercado latinoamericano, en esas 400 pelis. Eso, en diálogo con Europa, ¿no?, y entendiendo una lógica común, que es cómo sortear estas barreras, generó la coproducción, ¿no?, y facilitó esta lógica del aprendizaje de la coproducción. Y la coproducción tiene dos efectos inmediatos. El primero, que generamos más recursos para mejorar la producción del contenido. Todo lo que podamos obtener para nuestra peli acá, todos, más todo lo que pueda obtener nuestro coproductor en su país. Entonces, una misma peli duplica la cantidad de energía, la cantidad de guita, la inversión que tiene para hacerse y pasa a ser una peli más potente. Y segundo, que estamos en dos mercados, ¿no? Ya está, somos una película nacional que va como un estreno nacional en nuestro país y somos una peli nacional que va como estreno en el país de nuestro coproductor. Entonces, el camino de la coproducción como una herramienta es un camino estratégico para nosotros. Porque en el mundo los que coproducen son los grandes jugadores.
¿no? Y es una estrategia de los grandes jugadores para entrar en los mercados cerrados. Entonces, Estados Unidos coproduce con cada país de Europa para sortear la cuota de producción nacional que exige el país. Dice, che, tengo que tener 70% de estrenos europeos, dicen los europeos. Bueno, pero si coproduzco con Estados Unidos, entra como una producción europea. Lo mismo dicen los chinos, ¿no? Con números más altos y exigentes todavía. Entonces, las coproducciones estadounidenses con China. Lo mismo dicen los indios, ¿no? Y entonces la estrategia de los grandísimos jugadores para, además de tener el mercado que tienen, entrar al mercado chino, indio, que son los dos más grandes del mundo, ¿no? Y el europeo. Entonces, eso que diseñan gigantes en el mundo, también lo hacen nuestras pequeñas casas productoras a fuerza de talento y de tosudez, ¿no? A fuerza de creatividad, ingenio y prepotencia de trabajo. Y eso realmente es impresionante para nosotros verlo y a mí es algo que me esperanza mucho, ¿no? La cantidad. Ya vamos a hablar de coproducción, vamos a charlar un poco más finito, digamos, lo que es la mirada nuestra, ¿no? Acerca de lo que es la coproducción, pero en esto quería contarles que Argentina es el mayor coproductor de la región, el que más cantidad de pelis produce por año en coproducción y el que coproduce con la mayor cantidad de países de toda la región. Entonces, sumando todo eso, somos los que mayor cantidad de estreno tenemos en otros países a través de esta estrategia de la coproducción. Son todas herramientas que se ha dado la industria de contenidos en nuestro país para sobrevivir a estas lógicas tan excluyentes y para sortear estas barreras de ingreso diseñadas para que los pequeños jugadores no puedan disputar el corazón de la torta de la taquilla, ¿no? Entonces, quería terminar con este ejemplo más buena onda, porque la realidad del mercado parecía un poco fría y excluyente. Así que, bueno, espero que les haya servido. Estoy en el aula virtual para charlar con ustedes. Todas las dudas, me gustaría que me cuenten cómo les fue con la primera, para ver si ajustamos algo, si esto se ve y se escucha bien, y si tienen alguna duda o si más o menos les fueron quedando claros los temas que fuimos charlando. Nos vemos en la próxima.